En una mañana, refrescada por la lluvia temprana de una tormenta de verano, iniciamos un viaje trascendental hacia el corazón del sur de India. Nos embarcamos en la exploración de la esencia del jainismo, una religión muy poco conocida en Occidente. Con curiosidad y determinación nos adentramos en un territorio desconocido, listos para desvelar las riquezas ocultas de esta antigua tradición espiritual. Se trata de una travesía hacia los orígenes de nuestra personal aventura existencial, queriendo desvelar los misterios y la esencia del jainismo en el sur de India. Nuestro destino es un tesoro oculto, un antiquísimo templo jainista que se alza elegantemente sobre una cueva de bloques de granito. Sus muros, testigos silenciosos del devenir cósmico, encierran la sabiduría ancestral que trasciende el tiempo y el espacio. Al llegar, nos encontramos inmersos en la ceremonia del mago Chevan, un evento anual de gran importancia en el jainismo. Ahora es cuando se renuevan los pináculos de metal dorado que coronan las cimas de los vimanas y gopuranes, las imponentes torres del templo. Estos pináculos, conocidos como Kalasan, cumplen una función trascendental como colectores cósmicos, capturando las energías astrales para concentrarlas en la roca negra de la estatua sagrada albergada en el interior de cada capilla. Es en esta alquimia celestial donde el Tirthankara meditante, el ser omnisciente, esculpido en piedra, se convierte en receptáculo de una lluvia silenciosa de luz estelar. Para desatar el poder de este rito sagrado, el Kalasa es bañado con el agua perfumada de cada Kalasa pequeña, una olla que guarda en sí un microcosmos personal y divino. Elevada en la cabeza de los devotos, con su torre de coco apuntando al cielo, el agua se transforma en elixir de vida, el amrita de los dioses, que simboliza la abundancia, la sabiduría y la inmortalidad. La comunidad se une en este evento para honrar la conexión entre lo divino y lo terrenal, entre lo antiguo y lo eterno, en la que los devotos experimentan una unión íntima con esta energía cósmica y la sabiduría ancestral que impregna cada rincón de este lugar.
La roca negra, plutónica, testigo del tiempo, nacida en las profundidades, absorbe los rayos cósmicos en su microestructura cristalina y así destila una esencia purificada y sintonizada, en armonía con el orden cósmico, el Dharma que impregna cada rincón del templo. La cocina jainista es una expresión culinaria que refleja también sus propios valores espirituales, promoviendo la no violencia, la sencillez y la pureza en la selección y preparación de los alimentos. En este caso, nos maravillamos con una exquisita comida típica tamil, donde los idlis adquieren su esencia al ser elaborados con harina de arroz fermentada durante la noche anterior, para luego ser cocinados al vapor en enormes recipientes que los transforman en deliciosos y tiernos bollitos. Estos idlis se convierten en la base perfecta para disfrutar de una variedad de chutneys o salsas de coco, tomate y otros sabores que se despliegan generosamente en los desayunos típicos de la región. En el caso de los puris, se comienza mezclando harina de trigo con sal y agua, formando una masa suave y elástica. Tras un breve reposo, se dividen en bolas y se extienden en formas circulares y delgadas. Luego se fríen en aceite caliente hasta que se hinchen y doren, cosa que requiere habilidad y atención para su preparación. Los puris se sirven como acompañamiento o solos, y son un deleite crujiente y sabroso.
Curiosamente, también evitan el consumo de ciertos vegetales y tubérculos, que se consideran más propensos a albergar organismos vivos, como las cebollas, los ajos, las patatas, y se prefiere la recolección de alimentos maduros para así no dañar la planta. Una tradicional comida comunal con hojas de banano como platos es algo que merece la pena de ser experimentado. Para preparar esta comida se seleccionan hojas frescas de banano que cada comensal limpia con un poco de agua. Luego se coloca una porción de arroz cocido, todo lo que quieras, en el centro de la hoja, y alrededor del arroz se dispone una gran variedad de salsas y acompañantes típicos. Estos platos suelen incluir una mezcla de sabores y texturas, como sambares, guisos especiados, kotus, preparaciones de vegetales, curries, papadums, panecillos fritos o crujientes y chutneys de arroz. También se puede agregar papadums, crujientes y yogur para completar este conjunto de sabores. La presentación en hojas de banano no solo añade un toque rústico y tradicional a la comida, sino que también se cree que agrega un sabor distintivo y un aroma especial a los platos. El jainismo es una religión antigua, por lo menos con 2500 o 3000 años de historia, más o menos registrada, y con infinitos eones de otra historia que hoy suele llamarse mítica. Establece que el universo no tiene principio ni fin con respecto al tiempo, y es perdurable y eterno. Ningún ser todopoderoso ha creado, ni gobierna, ni destruirá el universo. El universo funciona por sí solo, según sus propias leyes cósmicas. La historia así no es ningún drama producido por Dios, sino el resultado del karma colectivo de los seres. No hay necesidad de que alguien cree o maneje los asuntos del universo y de los humanos. Por lo tanto, el jainismo no cree en Dios como creador, mantenedor o destructor del universo. Sin embargo, el jainismo cree en Dios, no como un creador, sino como un ser perfecto. El jainismo también enseña que hay varios caminos para alcanzar la liberación. Estos caminos incluyen el camino del conocimiento, el camino de la fe, el camino de la conducta y el camino de la meditación. Cada camino está diseñado para ayudar al individuo a alcanzar la iluminación espiritual y, en última instancia, la liberación del alma. Cuando una persona destruye todos sus karmas, se convierte en un alma liberada. Vive en un perfecto estado de felicidad, en moksha, para siempre, eternamente. El alma liberada posee un conocimiento infinito, omnisciente, una visión infinita, un poder infinito y una dicha
infinita. Este ser humano vivo, con todas sus potencialidades desarrolladas, es un dios de la religión jainista. Por tanto, todo ser vivo tiene el potencial de convertirse en Dios. De esta forma, los jainistas no tienen un Dios, pero los dioses jainistas son innumerables y su número aumenta continuamente a medida que más seres vivos alcanzan la liberación. En el templo, la cuerda de nudos de hojas de mango se convierte en un recordatorio tangible del noble camino jainista. El objetivo último de todo ser vivo es alcanzar la grandeza de un jina, un vencedor espiritual que supera todos los apegos mundanos para trascender su propio ego. Este propósito se asemeja a la cuerda de nudos de hoja de mango que se despliega sencillamente alrededor del pilar o stambam del templo. Cada nudo de la cuerda de mango simboliza una etapa en la trascendental evolución del alma, vida tras vida, hacia la liberación. Como un intrépido explorador, el ser vivo se embarca en el viaje de desenredar los lazos de apego, pasión e ignorancia, liberándose así de las ataduras del sufrimiento. Con cada nudo desatado, se avanza en el camino de la sabiduría y la iluminación. En cada nacimiento se despliega una nueva sección de cuerda, revelando oportunidades renovadas para el crecimiento y la transformación de cada alma, de cada jiva. Cada nudo desatado representa una victoria, un paso más cerca de convertirse en un jina y emerger como un vencedor espiritual,
un liberado en la grandiosa sinfonía de la existencia. El templo de Apaindanatar cuenta con 2 templos dedicados a los Tirthankaras, Parsvanatha y Chandraprabhu, situados en la cima de la colina. A lo largo de la mítica historia del jainismo, del cúmulo de hombres que por su propio esfuerzo alcanzaron la liberación, han destacado 24 individuos que por su especial influencia en la comunidad son reverenciados como divinidades. Son los Tirthankaras, los hacedores de vados, que han conseguido pasar el río profundo entre lo material y espiritual y muestran la vía para que el resto les sigamos. Forman una cadena ancestral de conocimiento e inspiración. Son adorados como dioses en esta religión sin Dios creador. Fue construido en el siglo IX, durante la época dorada de la dinastía Chola, y aún mantiene intactos valiosos relieves en piedra de estos Tirthankaras. Sentados en posición de loto, representan a un ser humano absolutamente perfecto, con los 8 signos maravillosos o pratiharias que le acompañan durante toda su vida. Un árbol emblemático de la vida, repleto de flores que llueven a su alrededor, un parasol triple de las 3 joyas, una aureola divina, un sonido mágico que resuena, y 2 genios semidivinos de origen tántrico, las Dakshinis, que le escoltan con sus abanicos. Todo ello con una música celestial que se oye en su presencia. Aquí tenemos un precioso y muy primitivo imagen de Mahavir, el Tirthankara 24, el último Tirthankara, el contemporáneo de Buda. Podemos ver la estructura que es muy linda, las orejas muy largas, hablando de sabiduría, y tenemos aquí la sombrilla muscular que representa los tres aspectos que son buena visión, buen conocimiento y buen carácter para seguir la disciplina, para llegar al punto culminante y convertirte en el Tirthankara. ¿Sí? La unidad está ahí es donde se coloca todo lo demás.
Y tiene aquí a sus dos ayudantes, unas deidades de los mundos inmediatamente inferiores, que, digamos, siempre le están apoyando cuando están ya en esos niveles. Tenemos escrituras que se han borrado en esta parte y aquí tenemos otras escrituras que parecen decoración, pero debe ser algún tipo de texto. Y estaría bien preguntar qué significa toda esta información que hay aquí en la roca. Ahí tenemos el edificio que está en todos los centros sagrados. Ahí es donde hacían la mezcla de polvos naturales de colores para hacer el tika en la cabeza y hacer las pullas, las ceremonias, ¿no? Para hacer las diferentes partes. La pared norte del templo alberga varios siddhachakras o navadevatas esculpidos en piedra, de gran riqueza artística y simbólica. Los jainistas digámbaras los utilizan como elemento devocional para representar las principales virtudes de su tradición. Aquí tenemos un muy bonito ejemplo de un chakra mandala en el que se representan las acciones dentro de la comunidad jainista. El Navadevata es una flor estilizada con 8 pétalos que rodean un círculo central. La figura central y los 4 pétalos en las direcciones cardinales representan los 5 seres más altos de la teología jainista. En la parte inferior está el ermitaño mendicante o sadhu, una persona educada y virtuosa que ha renunciado a las posesiones y vida mundanas. Los sadhus se esfuerzan en encontrar al ser puro. Se cree que al encontrarlo alcanzan la naturaleza del Kevalin, el omnisciente conocedor de todo. En el lado izquierdo está el Upadaya, o portador de conocimiento. Se encuentra en la segunda fase de desarrollo espiritual. Upadaya significa maestro de los textos sagrados. De acuerdo con la tradición, son exponentes de los vidyas o conocimientos superiores y se encargan de su mantenimiento y preservación. Poseen la mayor parte de las cualidades de los acharyas, situado justo al lado derecho. El acharya es el maestro religioso y preceptor espiritual. Es la persona que administra los votos religiosos de los discípulos iniciados por él. Si es cabeza de una comunidad de monjes, se le llama Acharya Ganadhara. En lo alto se sitúa el Siddha o alma liberada. Es el alma omnisciente desencarnada que ha logrado moksha, la liberación. Todas las almas liberadas viven en el Siddha Sila, en la cima del universo, en la felicidad perpetua. En el centro, en su trono de cristal, acompañado de sus deidades atentosas, está el Arhat, maestro iluminado, el destructor de enemigos. Los enemigos aquí son los deseos y las pasiones interiores. También es un sinónimo de Jina. Un Arhat es un alma liberada que aún no ha dejado su cuerpo carnal, pero como ser omnisciente es digno de adoración. Todas estas características son esenciales para alcanzar la liberación, que es el objetivo final de todos los jainistas. En una de las paredes interiores se despliegan los dibujos que relatan la historia que dio origen a la construcción de la segunda torre o vimana del templo hace más de 1000 años. La tradición narra que un cazador y su esposa se aproximaron al templo situado en lo alto de la colina de las grandes rocas en busca de raíces comestibles.
se pusieron a cavar a los pies de un imponente bloque de granito donde crecía un robusto ñame. Mientras excavaban en busca de las raíces, la barra de hierro que el cazador manejaba golpeó accidentalmente la imagen enterrada de Parsvanatha. En un instante, un destello luminoso emanó de la figura, cegándolo por completo. Al darse cuenta de la imagen sagrada, su esposa comenzó a entonar cánticos y oraciones en honor al señor Parsvanatha, y milagrosamente su vista fue restaurada. Profundamente agradecidos por la curación recibida, la pareja descendió de la colina para regresar a su hogar. Sin embargo, durante la noche, ambos soñaron que Padmavati, la naga, asistente de Tirthankara, les instaba a erigir un templo en aquel lugar para honrar a Parsvanatha. Movidos por esta visión, buscaron audiencia con los reyes Raya Raya Chola y su hermana, Kundabai. Aunque Kundabai en su mayoría brindaba apoyo a los templos dedicados a Shiva, también se mostraba inclinada a ayudar a los jainistas. Al conocer la historia, quiso ver el lugar por sí misma y partió hacia el sitio del prodigio acompañada de su corte. Al conocer el lugar, la hermana del rey percibió la innegable santidad del mismo. Impulsada por esta experiencia, Kundabai ordenó a las tribus locales que construyeran un nuevo templo en la cima de la colina y que expandieran el recinto, asegurando la protección de la imagen milagrosa. Y así ha perdurado hasta nuestros días. கோவிலுக்கு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற புகை வந்து அந்த புகையில் வந்து சமணர் முனிவர்லாம் இங்கே வந்து தங்கி இருந்திருக்கிறாங்க. அதோடைய அடையாளம் அந்த படுக்கை சமண முனிவர்கள் படுத்திருந்தது தலானியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கல்லாலே செதுக்கியிருக்கிறாங்க. இதெல்லாம் வந்து அடையாளம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா சமண முனிவர்கள் வந்து இங்கே தவம் பண்ணியிருக்கிறாங்க, இங்கே தங்கியிருக்கிறாங்க அப்படின்றதுக்கு நல்லா தெரியுது. இதே மாதிரி பல ஊரில் நம்ம பார்க்கலாம். இந்தாண்ட எண்ணாயிரம் மலை, அப்புறம் வள்ளிமலை, அப்புறம் மதுரை சமணர் மலை, உத்தமபாளையம், சித்தன்னவாசல், கழுகுமலை, இந்த மாதிரி இடத்துல இல்லாமல் இந்த மாதிரி சமணர் படுக்கை எல்லாம் கிடைக்கும். அதே மாதிரி இங்கேயும் சமணர் முனிவர்கள்லாம் இருந்திருக்கிறாங்க, தங்கியிருக்கிறாங்க. பட் எந்த வருஷத்துல வந்தாங்க இருந்தாங்க அப்படின்றது தெரியல. ஆனா கண்டிப்பா இருந்திருக்கிறாங்கன்றதுக்கு அந்த அடையாளம். Aquí tenemos una preciosa cueva jainista que debe tener más de 2000 años, con las camas que yo creo que eran camas para dormir y de meditación, y tenemos la plataforma donde hacían sus ceremonias y donde seguramente la gente venía, y aquí se hablaba, se meditaba y se vivía en comunidad. Los primeros monumentos religiosos de Tamil Nadu son estas enigmáticas cuevas naturales, que sirvieron como moradas a los monjes mendicantes Jaina Digambaras. Estos monjes vivían en una vida de renuncia, abrazando la desnudez y la castidad total. Se movían constantemente, evitando dormir en los mismos lugares y subsistiendo gracias a las donaciones de comida de la población local. Durante la temporada de lluvias, se refugiaban en lugares apartados y tranquilos, protegiéndose de los peligros de la intemperie y los animales salvajes en estas cuevas naturales. Y aquí tenemos más camas. Esa cama está ahí separada. Probablemente era un sitio más reservado para quizá el maestro
Ahí tenemos las típicas camas. Tenemos 1, 2, 3, 4 camas. Y arriba tenemos una plataforma. Las primeras cuevas carecen de adornos escultóricos como esta, y la devoción a imágenes era mínima y esencial. Los monjes renunciaban a la violencia, posesiones materiales, mentiras, desenfreno sexual, robo y alimentación nocturna, buscando así una comunión espiritual con el universo a través de la contemplación y meditación. Se agrupaban en un grupo mínimo de 3 personas, en constante contacto con sus compañeros y maestros. 1, 2, 3, 4. La plataforma. Y aquí diferentes espacios. Aquí harían las ceremonias que deberían hacer. La deidad probablemente estaría aquí. O aquí impartirían las clases. No lo sé. Algunas de estas cuevas tienen inscripciones en caracteres brahmi que datan del siglo III a.C., siendo los registros escritos más antiguos en Tamil Nadu. Durante la temporada de lluvias dedicaban su tiempo al estudio de textos sagrados, diversas lenguas o doctrinas en otros sistemas, lo que les convertía en personas versadas en múltiples materias, como medicina, astrología, metafísica, literatura y otras artes. Estos lugares sagrados fueron testigos de una extraordinaria actividad cultural, donde la gente era instruida y educada en estos centros de aprendizaje llamados palis. Su labor desempeñó un papel notable en la civilización del sur de India, contribuyendo al desarrollo literario de la lengua tamil. Y aquí abajo está lleno de murciélagos. Y aquí puede que haya otra cama, vamos a ver. Aquí se ven todos los murciélagos. Sí, aquí hay una plataforma. Y aquí pues es una cama también, aquí se puede ver la almohada. Probablemente no solamente dormían, también meditaban tumbados. Imaginaos lo que es estar aquí debajo de un bloque de miles de toneladas de granito. Días y días en silencio, en contemplación, aprendiendo las escrituras y desarrollando técnicas ascéticas. La única representación que debe datar de estos primeros tiempos es el grabado, horadado por los años, que se sitúa a pocos metros de esta cueva y que compone el núcleo central del templo. Llegamos a la capilla de Parsvanatha, el penúltimo jina de este ciclo cósmico. Se encuentra en la cara oeste de una enorme roca y alberga un relieve bajo del Tirthankara. La tradición mantiene que nació en el año 817 a.C., en la ciudad de Benares, tan solo 250 años antes que Mahavira y Buda. Según el Kalpa Sutra, era hijo del rey Naga
Asvasena de Varanasi, de la dinastía de las serpientes, y de su madre Vama. Por ello es el único Jina que posee un signo distintivo, reconocible a simple vista. Siempre le protege una cobra de múltiples cabezas. En la actualidad sigue siendo el más adorado de todos los Tirthankaras. Durante su ascetismo severo en el corazón del bosque, los nagas Dharanendra y Padmavati, criaturas fantásticas y poderosas, mitad humano y mitad serpiente, se colocaron junto al sabio y adoptaron la forma de una cobra gigantesca y lo cubrieron como un parasol, protegiéndolo así de las torrenciales lluvias enviadas por la muerte. El sabio continuó meditando durante 7 semanas más y alcanzó finalmente la omnisciencia bajo un árbol de Ataki. Había eliminado todos los karmas destructivos y se había convertido en un liberado en vida, un arhat, que podía aprender el universo entero. Durante 69 años, multitud de hombres y mujeres se convirtieron en discípulos del nuevo Jina. Se les llamaba desligados, migrantas. Murió a la edad de 100 años en Sameta Sikara, una montaña en el estado de Bihar. Puede decirse que Parsva fue uno de los primeros críticos en cuestionar con cierto éxito varios puntos claves de la ideología de las brahmanes de su tiempo. Se habría opuesto abiertamente a la dieta carnívora y a los sacrificios de animales de los brahmines. Asimismo, habría criticado la visión brahmánica de la sociedad estructurada en castas socioespirituales o varnas. Y finalmente, no habría reconocido la autoridad de los Vedas como libros sagrados de revelación. Con estas críticas en su haber, Parsva habría dado definitivamente la espalda a la religiosidad védica. Contemplamos el templo desde la cima de la colina. Las torres Gopurán protegiendo las entradas. Y las torres Vimanas acumulando vibraciones armónicas del éter para sus divinos inquilinos. Nos cuentan que a pocos kilómetros de allí, en una colina llamada del Elefante, se encuentra otra representación en bajorrelieve de otro Tirthankara. No saben decirnos quién. Se aprecia a lo lejos la silueta del elefante de piedra. Nos movemos.
Estamos frente al gran elefante. De alguna manera nos sentimos observados por su ojo ciclópeo. Bueno, sabemos que aquí, en esta colina de piedra, hay una escultura jainista que nos gustaría explicar. Son horas de atardecer, por lo que queremos movernos rápido para encontrar la figura tallada y volver al templo a pasar la noche. No sabemos qué debemos encontrar ni dónde, así que empezamos a rodear el bloque en busca de elementos que nos orienten. Este hombre nos va a ayudar a subir arriba de esto para ver a la deidad. Y el sol sigue en descenso. Creo que el gran elefante se está divirtiendo con nosotros. Está claro que la escalada no es nuestro fuerte, pero también está claro que estamos decididos a subir. Cada rampa que subimos va aumentando en dificultad y el vértigo empieza a hacer acto de presencia. A la altura de los carrillos del mastodonte, sabemos que un error puede ser fatal. Llegamos a la raíz de la trompa y ahora sí, ya vemos la testuz del animal. Está lleno de grafitis con los nombres de los escaladores aficionados que, como nosotros, superaron su vértigo. Podemos ver la colina del templo desde aquí. La imagen tiene la misma orientación y tamaño que la del templo de Apandainatar. La deidad era podemos ver que es un Tirthankara, ¿no? Pues que la han convertido en una especie de Shiva o Perumal o Vishnu, no lo llaman aquí Vishnu, Perumal, pero esta corona triple, que es un Tirthankara, está desnudo y es un samana, es un jainista que, bueno, los pusieron aquí hace 2000 años o 1000 años por lo menos. Mientras descansamos triunfantes de nuestra pequeña hazaña, me surge una idea. La autoría de esta imagen pudo ser la misma que la del templo que divisamos en la colina. Pudo ser el mismo artista, o al menos del mismo grupo de sadhus digambaras mendicantes que vivía en la cueva que exploramos, allá hace tan solo 2000 años, cuando Pandainatar Temple era lo mismo que esta roca del elefante, antes de que los reyes dieran su favor para la construcción del templo, y también mucho antes de que un humilde cazador deambulara entre aldea y aldea por la jungla de estos lares en busca de raíces que comer. El elefante mantiene su misterio.
el sereno silencio de este antiguo templo, nos sumergimos en la contemplación de la eterna danza del cosmos que se despliega y oculta en ciclos sin fin, en este perenne peregrinaje hacia la verdad.